Bienvenidos al grupo de lectura. Acá estamos con mi socia Rocío Baró, muy felices de charlar con este nuevo lector. Hola Ro, ¿cómo andás? Hola Sole, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Felices, la verdad que muy contentas de esta nueva entrevista que tenemos en el Club de Lectura. Feliz de presentar a él, es actor, es también escritor, colabora en el Instagram de La Gente Anda Leyendo, también en el programa de radio Notas al Pie junto a Ana Correa en Radio con Voz, así que estamos muy contentas de saludar a Gonzalo Heredia. ¿Cómo andás, Gonzalo? Hola Gonzalo. ¿Cómo están? Bien. Hola, hola Soledad, hola Rocío. Bien, bien, contento. Todo lo que sea hablar, viste, juntarnos entre nosotros, los lectores, lo que tenemos como esta especie de adicción eh, a los libros. Digo, pues yo, esto, viste, de considerarse un lector, uno no es el lector que le gustaría ser, o todo el lector que le gustaría ser, pero juntarse con gente a compartir e intercambiar distintas lecturas me parece que está bueno, así que súper agradecido. Gonzalo, contanos, ¿cómo iniciaste tu camino lector? ¿Cuál fue el libro que vos recordás que te haya marcado? Siempre cuento un poco lo mismo. Yo no tengo una familia, no vengo de una familia en donde una familia decididamente lectora o que hayan abundado las bibliotecas, los libros. Digo, como mi faceta como lector fue bastante autodidacta, que es un poco creo que en lo que creo, ¿viste? Cuando hay algo que te apasiona o que te gusta, uno mismo lo va construyendo a eso. Entonces, mi faceta lectora, en realidad la disciplina y demás, la fui construyendo un poco solo, fue bastante autodidacta. Recuerdo, obviamente, a la distancia, eh, haberme encontrado con el túnel de Sábato y haber despertado en mí esa adicción, eso de no poder soltar el libro y seguir pensando en la novela y que los personajes sigan pululando dentro de la cabeza de uno. Eso recuerdo, pero también creo que tengo más recuerdos de libros de los cuales fui expulsado que esto que te cuento con el túnel, ¿viste? Afortunadamente me pasó eso y afortunadamente también hubo algo que quedó dentro de mí que siguió buscando. Y creo que un lector, una lectora es eso, es una persona que busca algo que le pasó con cierta lectura, con ciertas palabras y con esas ciertas zonas que uno tenía hasta ese momento oscuras y de repente se volvieron luminosas. Mencionaste que te expulsen los libros o algún libro, ¿no? Alguna obra de algún autor. ¿Se te ocurre quién? ¿Puedes mencionar alguno? Sí, O por ahí da varios. vergüenza mencionar, ¿no? Como decir, uy, mira, este clásico no puedo No, decir no, que me no. expulsó. Siempre pasa eso, ¿viste? Hay libros que uno dice que leyó para quedar bien o porque dentro del canon literario queda bien decir que uno leyó. El Ulises es el ejemplo más a mano o el primero que se me viene a la cabeza. Eh, yo me acuerdo que más o menos a un comienzo, cuando empezaba como a frecuentar esta cotidianidad de tener un libro en la mano, abrir y leerlo, me encontré con Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Y obviamente no queda más que expulsión de alguien que no está acostumbrado a leer, a tener una cierta continuidad o también que no se hayan abierto ciertas puertas dentro tuyo para poder entrar y mínimamente encontrar un resquicio para poder comprender o que quede como una cierta arenilla dentro tuyo. Entonces yo de Nietzsche salí totalmente expulsado. Después me acuerdo también cuando intenté entrar a la generación Beat, intenté entrar por William Burroughs y me acuerdo que agarré El almuerzo desnudo y también es como, Ujú. es un delirio, es un delirio. Es decir, que si vos no conocés quizás la época, la generación en ese momento, digo, como el contexto, eh, es inevitable que salgas expulsado. Por lo menos a mí me pasó eso. Y después muchos me han pasado como quizás con literatura un poco más simple o un poco más amena, más amable, como la novela Luminosa de Mario Lebrero, que recién a la cuarta o quinta, al cuarto o quinto intento
pude entrar, pero no solo entrar, sino que me conmoviera y me convoque y que me atraviese por completo y que a partir de eso empezar a buscar o empezar a ejercer un poco más la escritura, la disciplina, digo, el hecho de escribir todos los días. Bueno, viste que uno empieza como también a construir familia literaria y demás, pero también, como en el libro La novela luminosa, el protagonista escribe una especie como de diario de una novela que no está escribiendo. Entonces hay algo en donde se te empieza a pegar y también se empieza a ejercer un poco en la escritura en uno. Y me ha pasado con la mayoría, te diría que con un 70% de veces que he empezado a leer algo o que quise y he salido inmediatamente expulsado. Y cuando te ocurre eso que salís expulsado, un poco antes lo mencionabas, que le das otro intento y otro intento, ¿realmente te das esa chance de intentar, te alejás, lo frizás, investigás sobre el autor o sobre esa coyuntura que quizás no tenés tanto bagaje, tanto conocimiento como para apreciarlo? ¿Cómo haces? Sí, a mí me gusta construir familias literarias y también cuando uno, por lo menos a mí me pasa eso, cuando uno eh, busca ciertas voces, no te das cuenta que estás como construyendo una especie de corriente de pensamiento. Digo, no estás buscando una novela, sino estás como buscando el fluir de un pensamiento, de algo que quizás vos no puedes poner en palabras, pero sí puede poner otro, puede poner otra. Entonces, sí, cuando me encuentro con algún autor desconocido, empiezo a hurgar un poco el contexto, su bibliografía, sus ensayos, si tiene ensayos, su diario. Me parece que siempre entrar por los diarios me parece un gran lugar. Es como entrar por la cocina de una casa. Entonces sí me gusta y ahora bueno, ahora por ejemplo últimamente estoy con Piglia. Había leído algunas de sus novelas, Respiración Artificial y demás, pero ahora estoy con el primer tomo de los diarios de Emilio Renzi. Me parece que está bueno también tener esto, como si hay una trilogía, o sea, como ir leyéndolos como si fuera una especie de serie o algo así. Y también a la par, viste que él escribió, bueno, dio muchas clases, y también editaron sus clases, Las Tres Vanguardias, Teoría de la Prosa, que es sobre la literatura de Onetti, y ahora estoy con escritores norteamericanos, que era un pendiente, porque lo que está bueno es eso, más allá de conocer la cabeza de Piglia, él te hace conocer también otras cabezas y otras literaturas, en este caso norteamericanas. Y el ejercicio de hacer las dos cosas, por ejemplo, leer Teoría de la Prosa y leer la bibliografía de Onetti, digo, como seguir los pasos entre esas clases y las novelas de las cuales se van a trabajar en esas clases, me parece que es un gran ejercicio. Y la verdad que no es algo que alguien te dice que hagas, digo, como uno se va como construyendo esas bases y empezás como a partir de ahí a edificar, ¿no? Gonzalo, ¿hay alguna obra, algún libro que se te ocurra que te haya, o varias, ¿no? Que te haya ayudado, por ejemplo, a construir algún personaje, pero en el lado de la actuación? Digo, porque vos lees un montón, te metes en los personajes de las novelas, pero después de ahí, ¿llevas algo, chupás un poco de eso para después para tu trabajo de actor? La verdad es que no lo hago consciente si lo hago. Me parece que como uno también, yo tengo la buena fortuna de trabajar o tener un oficio, ser parte de un oficio en donde también se construyen historias, se cuentan historias, se construyen, como vos recién decías, psicologías de personajes y personajes. Eh, entonces, no soy tan consciente. Quizás hay algo, viste, que queda como una especie como de sedimento de las historias que uno lee y los personajes que uno como ha absorbido en esas diferentes historias, esas diferentes novelas, y cuando te presentan un personaje que, no sé, para interpretar o lo que sea, te acordás de ciertas situaciones. Me acuerdo más de escenas o de ciertas escenas y me imagino, cuando me presentan un personaje, me imagino que ese personaje podría ser tal escena de tal novela. Digo, como me lo imagino más en situaciones, más que desde la psicología. Desde ese lugar sí me parece que se construye algo, pero después
si tomo así, no soy tan consciente de eso. Como escritor, ¿cómo es tu rutina? Si es que tenés una rutina, ¿cómo empezaste a construirte desde ese lugar? Eh, Primero tomándomelo en serio. Y cuando digo tomándomelo en serio, digo como, eh, esto muy entre comillas siempre, no sintiendo que mi deseo es el de escribir, o sea, como mi pasión pasa por ahí, no pasa por otro lado, como mi forma de expresarme es esa, y, y primero tomándomelo en serio en el sentido de la rutina, de la disciplina sobre todo. En el sentido de la disciplina digo, en el sentido de pulir las herramientas para poder hacerlo, en el sentido de leer para poder escribir, buscar, digo, pero teniendo la certeza de que uno tiene algo para contar, de una forma muy particular, o de una forma que uno quiere hacerlo o desea hacerlo. Entonces, primero entendiendo eso, para entender eso, hace mucho tiempo. Yo escribo desde que tengo uso de razón. Digo, no tengo una vida como bastante, ¿viste esos que te dicen o esas que te dicen, no, yo escribí desde los 3 años y siempre tuve claro que iba a ser escritora o escritor y yo no sé qué, bueno, yo no tengo nada que eso, nada, absolutamente nada. En mi familia no hubo nadie que agarró una lapicera y escribió algo, ya lo busqué, lo investigué y no, pero ni siquiera tocaba una guitarra, ¿entendés? O sea, no hay nadie relacionado con el arte. Entonces, viste, como uno empieza como a preguntarse por qué y para qué. Bueno, cuando te dejas de cuestionar eso y cuando ya te haces cargo, empezás como a construir una rutina. Y esa rutina consiste en levantarte y hacerlo. Yo escribo todos los días. Ahora, por ejemplo, terminé de escribir mi segunda novela, que se llama El punto de no retorno. La estoy escribiendo concretamente, digo, sentándome todos los días entre 4 y 6 horas a la mañana, hace casi un año y medio. Digo, pasé toda la pandemia escribiendo la novela, que ya había empezado el 12 de diciembre del 2019. Digo, como puse la cola en la silla y a partir de ahí, todos los días, hasta ayer, en teoría que uno entrega, no me acuerdo si decía Abelardo Castillo, que nunca es una novela, siempre es un borrador. Bueno, ayer entregué lo que yo creo que es el mejor borrador que pude haber escrito. Entonces, es simplemente sentarme y hacerlo. Y después, bueno, leyendo, no hay muchas cosas más. ¿Cómo llegas a los libros? Digo, por ahí bueno, imagino que un poco en la gente anda leyendo o en notas a pie, por ahí la misma Ana Correa te recomienda, digo, pero es contagioso leer, por ahí escuchás a Ana que te habla con tantas ganas de un libro, o un compañero de trabajo, o un amigo te cuenta sobre una historia, te genera ese contagio y crees que les genera a la gente el contagio de leer. Lo digo también por lo que estamos haciendo, digo, hablar de libros genera también las ganas de que el otro, mirá, me gustó la historia que contó sobre tal autor. Yo creo que todos y todas tienen como el gran pendiente o uno de los grandes anhelos es leer, digo, como tener la actividad cotidiana de lectura. Creo que a todo el mundo le gustaría eso. Digo esto porque cada vez que, no sé, yo, como decías, colaborando con la gente anda leyendo y haciendo algunos videos y demás, o cruzándome, no sé, con gente, lo que sea, es como siempre la frase es, ay, a mí me encanta leer o me encantaría leer, pero no tengo tiempo. Digo, y eso es inexistente, es un poco irreal, porque si uno no se pone a pensar, siempre está leyendo. Y más ahora con las redes sociales, como todo el tiempo estás leyendo. Hasta un catálogo de pintura estás leyendo. Entonces, hay algo como muy entre académico, snob y rígido, que es la imagen del lector o la lectora con la pipa frente al hogar, en su sillón mullido, empezando a leer un libro. Y para mí, o por lo menos a mí eso no me funciona.
cuando más preparo el momento de lectura es cuando menos puedo leer. Cuando más creo que voy a leer, en el momento que imagino durante el día o lo que sea, es cuando menos puedo leer. Entonces trato de escapar y esquivar a eso. Trato de hacerlo en cualquier momento, digo, como en momentos inimaginados. Como por ejemplo, en la espera en un semáforo en rojo en la calle, en el auto, o el momento de 15 minutos de poder viajar, no sé, a donde sea. Eh, yo soy muy del construir muy de a poco, digo, como el que leas media página, o sea, empezá leyendo media página, empezá leyendo un párrafo, empezá por ahí. Digo, ¿por qué asociar la lectura con 50 páginas por día, 120 páginas por día? ¿Por qué asociarlo a las novelas de 1200 páginas? Lo más probable es que te ahogues a la cuarta página. Entonces, yo tengo esa filosofía, digo, como la voy construyendo día a día, y también soy un lector que se va como construyendo y educándose. Digo, empecé con la premisa de hacer 20 o 30 páginas por día y eso fue como sumando cada vez un poco más. Y después hay algo que te tracciona, hay algo que es lo que decía un poco al principio. Hay una pregunta o hay zonas tuyas que todavía no están iluminadas, y las cuales uno tiene muchas preguntas sin contestar, y yo creo que está todo en los libros, absolutamente todo. Entonces, me parece que creo que leer es sacarle un poco de ventaja a la vida. Mira, te tiro una frase así como para entrecomillar. Ya tenemos el título, claro. Sí, está el título. Y Gonzalo, hablando de contagiar esas ganas de leer y de lectores, vos que sos papá de hijos chiquitos, ¿cómo haces para contagiarles o para inculcarles el hábito de la lectura a tus nenes? Es muy difícil eso, es muy difícil, la verdad, porque la capacidad de atención es cada vez menor, porque uno a veces tiene que como redoblar el esfuerzo para poder, no sé, bueno, captar esos minutos de atención, y también a veces parece que uno tiene como pocas herramientas con todas las ofrecidas que hay en el mercado o que el capitalismo mismo ofrece. Entonces, a veces es como muy difícil. Yo lo que humildemente trato es que me vean, de hecho me ven haciéndolo, me ven con libros, yendo de un lado a otro en la casa, y me ven captados por, por- por ese artefacto. Le muestro que hay esas posibilidades. Hemos leído cosas juntos, y le ha pasado esto de decir, qué bueno este libro, no puedo dejarlo. Afortunadamente, cada vez que lo hacemos, o la mayoría de las veces que lo hacemos, Eloy, que es el más grande, que tiene 9 años, le ha pasado esto, ¿viste? De decir, qué bueno, qué bueno, qué bueno, y subirme en ese entusiasmo. Pero la línea es muy fina, porque cuando vos querés decirle, ¿viste? Bueno, pero ¿viste lo que es leer? ¿Viste lo que te pasa con los libros? Ahí seguramente lo pierdas. Entonces es como tener una muñeca y sobre todo mostrarle que hay otras opciones. Gonzalo, hablemos de libros, si los tenés por ahí, algunos para mencionar. ¿Se te ocurre? Tengo. ¿Qué fue lo mejor que leíste en esta pandemia? No me vengas con el mejor libro y esas cosas, porque El de la no. pandemia nada más, ¿eh? En No, pandemia, no, no, no en no, tu no vida. puedo. Te voy a decirlo, es lo que siempre digo, ¿viste? No me vengan ahora con el de la isla, qué libro te No, llevarías a la eso isla. no. Eso no. Por favor. Te voy a hacer como una especie como de ranking, no de ranking, pero de Dale, los últimos leídos. Los últimos leídos perfecto. que para mí el libro siempre tiene algo de bueno. Digo, no hay libros malos. Algo bueno siempre tienen. Así que voy a empezar como de adelante para atrás. El último que lo terminé ayer lo terminé, ayer, exactamente. Se llama Hermano, ahora lo voy a acercar. Esther Gerritsen. Ella es, justamente, mira, es dramaturga, escribió cuentos y novelas, es de Nimega, que no sé dónde es Nimega, debe ser, no sé, me imagino que escandinava, sí, holandesa creo. Eh,
Es la historia de dos hermanos y tiene una de las mejores primeras escenas que he leído, que es, ella es una narradora, recibe un mensaje, recibe un llamado a su teléfono, está a punto de entrar a una reunión con unos accionistas, ella trabaja en una empresa, y es el hermano que hace un año que no se hablan, que le dice: estoy a punto de entrar a la sala de quirófano, me van a cortar una pierna. O sea, y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la relación esta de hermanos. Es una historia muy simple, son 120 páginas y muy profunda. La verdad que es muy lindo, es una novela hermosa. Después, uno de cuentos, que a veces también está bueno empezar con los cuentos, que me parece que son cortos, algunos son muy poderosos y también te da este enganche y esta atracción. Yo no conocía a María Fernanda Ampuero, la entrevistamos en Notas al Pie hace un par de semanas y leímos Sacrificios Humanos. La verdad que hacía mucho que no me pasaba con un libro de tener miedo, de estar leyendo, sobre todo el primer relato. El primer relato, biografía se llama. Me acuerdo de estar en el sillón y empezar a leerlo y decir, qué bueno que no leí este libro de noche, porque de verdad que me hubiese agarrado mucho miedo, de verdad. Y está bueno eso, digo, son estas experiencias sensoriales que atraviesan las páginas, que se te meten en la cabeza y sobre todo en el cuerpo, ¿viste? Que sentís miedo, el pánico, que empezás a acelerar la lectura porque querés saber qué pasa, querés saber qué pasa, querés saber qué pasa, y me parece maravilloso cuando te pasa eso. Así que lo súper recomiendo. No, bueno, nada, conjuga terror, también con femicidios, también con la inmigración. Ella es una escritora ecuatoriana que ahora creo que está, no sé si sí, está viviendo en España, y también conjuga eso, la experiencia de ella como inmigrante en un país totalmente desconocido, europeo, así que lo súper recomiendo. Y después, para que conozcan un poco a un poeta argentino que se llama Ricardo Celarrayán, Inés Busquets escribió un perfil, una especie de homenaje que se llama El Flaco, que justamente es un retrato de Ricardo Celarrayán. Ricardo Celarrayán fue como, así como una especie como de padre, entre comillas, de escritores como Fabián Casas o Luis Guzmán, y fue un gran poeta, pero sobre todo fue un gran... experimentó mucho con la palabra y tuvo una vida muy particular. También trabajó como periodista en Clarín, del cual tuvo un problema enorme, fueron a juicio y demás. Y lo que hace Inés en este retrato es construir el perfil de Ricardo a través de las diferentes voces. Aparece Luis Guzmán, aparece Fabián Casas, aparece la hija también, Margarita Celarrayán, y se te empieza a construir este personaje hermoso, y también esa Buenos Aires llena de poetas y periodistas que se cruzaban en bares, que se quedan hasta altas horas de la noche hablando, pero sobre todo polemizando sobre política, sobre literatura, sobre formas, sobre estructuras, y la verdad a mí es una época esa que me encanta, pero sobre todo también para conocer a tipos como él que no han tenido quizás un perfil tan alto, no fueron tan conocidos, y gracias a Inés, y también a su obra ahora, y a Fabián Casas, pero a su obra que se está reeditando, por ejemplo, Lata Peinada, La Piel de Caballo, digo, que son cosas que están empezando a volver a leer, y la verdad que está bueno, así que los recomiendo. No sé qué más, te hablé de Piglia, de escritores norteamericanos, si quieren leer clases, pero sobre todo si quieren entrar. Yo, por ejemplo, por Piglia, estoy leyendo ahora en mi ebook. Parezco un vendedor, ¿no? Estoy leyendo a ver si me fue. Bueno, lo voy a...
A Sherwood Anderson, ahí está. Muchos matrimonios estoy leyendo. Porque Piglia en uno de sus capítulos empieza a hablar sobre él, empieza a hablar de unos cuentos de él y de su literatura. Y hubo algo que me llamó la atención, empezó a hablar de la literatura de Sherwood Anderson, pero de que él escribía sobre los matrimonios o sobre las familias norteamericanas, ese estereotipo de familia norteamericana que me interesó mucho, y estuve buscando ahí y me encontré con muchos matrimonios de Sherwood Anderson, que lo estoy leyendo en el ebook, y que está buenísimo. Gonzalo, mostraste el ebook y te tengo que preguntar cómo te llevas físicamente con los libros. ¿Qué preferís, justamente, papel u otro tipo de plataforma? No, prefiero papel porque soy muy de escribir en los márgenes y subrayar y doblar, o sea, todo lo que no se le debe hacer al libro, viste que hay como una especie como de grieta, los que los tratan así como muy cuidadosamente. Una cosa sagrada. Una Sí. cosa sagrada, yo los doblo, los escribo con lapicera, subrayo, anoto. Entonces me gusta eso, porque también es un libro físico, es una especie de libreta. Digo, cuando vos estás leyendo te está interpelando y está bueno anotar, apuntar cosas, más allá de cosas que te gustan, digo, cosas que te pasan. Me parece que está bueno. Entonces eso con el digital quizás no suceda tanto. Con respecto a en esta pandemia, sobre todo en la etapa más dura, ¿no? Que está de mayor encierro, ¿estuviste comprando muchos libros por internet? ¿O cómo accedías? ¿O tenías ya comprados que nunca habías leído y dijiste, bueno, esta es la oportunidad? No, sabes que sí, porque ya estuvimos hablando y ya te dije que sí. Soy un adicto a comprar internet, soy un adicto a comprar libros. Sí. Ahora estoy un poco más recuperado, pero en un momento era como mucha plata y como mucha cantidad. Te diría que hasta 15 libros por semana, digo, entre 15 y 20 libros por semana. Y era como en un momento de decir, flaco, o sea, todo bien, pero no vamos a morirnos entre libros y aparte estás gastando un montón de plata. Entonces ahora es como que trato un poco de equilibrarlo. Pero sí, he tenido épocas, ahora estoy un poco más tranquilo. Gonzalo, la última pregunta de mi parte, ¿cuál es el próximo libro que le tenés ganas, el que está pendiente ahí, que lo tenés que agarrar? La verdad que hay varios. Miro para los costados porque los dejé abajo, pero ahora, por ejemplo, me mandó Chay La Tejonera, que acaba de llegar hoy, recién, que es otro. Chay había editado Tiempo sin lluvia, de Sinan Jones, y ahora editó La Tejonera, que son historias campestres, digo, como llenas de silencio, de tierra, de naturaleza, pero sobre todo de profundidad. Y la verdad que le tengo muchas ganas. Chay es una editorial hermosa que tiene un catálogo divino, digo, todos los libros de Chay están buenos, así que nada, iré por La Tejonera, seguramente. Gonzalo, nos encantó tenerte acá en el Club de Lectura, te agradecemos muchísimo, ojalá que toda la gente que nos está mirando en este momento también, la verdad que nos llevamos varias recomendaciones, ya me anoté un par para salir a comprar a la librería, así que pero muchas gracias por pasar por el club. Gracias a ustedes, les mando un beso a las dos y bueno, a seguir leyendo. Gracias, Gonzalo, y gracias a ustedes que están del otro lado. Hasta la próxima.